Los quiero invitar a recorrer, detenerse en cada obra en particular, que no solo son las que se encuentran hoy acá en las paredes y las salas del MUMA, sino que también el MUMA tuvo que adaptarse a esta nueva realidad, volverse virtual. Por eso agradecerles a todo el equipo de audiovisuales del museo y por supuesto a los artistas que hoy exponen acá. Los invito a apreciar y poder detenerse en cada una de las obras que muestran justamente cada una de las disciplinas que se especializa cada uno de los docentes y alumnos de la Escuela de Arte Sur Solar. Comenzamos con esta pintura de gran tamaño, donde el artista, a través de la textura de la pintura generada con la herramienta, con la espátula, va acompañando la formación, digamos, de toda la figura humana que podemos apreciar, una obra figurativa de un tono alto, predominan las luces, en contraposición con los tonos bajos en la parte inferior del cuadro. La textura del cuadro generado por el pigmento se aprecia en toda la obra, lo cual genera una gran armonía y una continuación en toda la obra que permite ir recorriendo desde su detalle a la obra en general. Desde un diálogo curatorial, el equipo del museo decidió colocar esta obra junto con esta escultura, una escultura que también busca la mirada, genera texturas y contraposición de materiales diferentes, que generan una armonía entre sí, donde la pieza permite ser recorrida a 360 grados y encontrarse con los diferentes volúmenes, sombras generadas propiamente por la textura y el trabajo de la materia que ha realizado este artista en el total de la obra. Bien, adentrándonos en las salas del museo, nos vamos a encontrar con otras piezas en donde la figura humana aparece como protagonista. En este caso comenzamos con piezas cerámicas donde el barro se vuelve un medio expresivo, donde se trabajan distintos pigmentos y búsquedas plásticas por este artista con este grupo de objetos, de estas piezas de cerámicas, donde el barro toma distintas pigmentaciones, se trabaja con el hueco, el lleno, el vacío. Es interesante ver el recorrido y el ritmo que genera cada una de las piezas. Siguiendo con este diálogo curatorial, el equipo del museo decidió colocar en este sector, como mencionaba, la figura humana como protagonista, siendo realizada en diferentes técnicas, como en este caso una acuarela, la figura humana completa, un desnudo de una mujer, donde se ven las texturas y las justamente propias de la acuarela, las aguadas, y la intensidad y el contraste entre el blanco del papel y el negro. Acompaña esta pieza, a continuación, la siguiente figura, vista desde otro ángulo, cortada en otro tipo de plano, predominando los neutros, vemos las partes del cuerpo mucho más marcadas. Justamente este contraste entre las dos figuras humanas nos permiten observar cómo se puede realizar desde distintos grados de figuración la realización de la figura desde un estudio. Justamente los alumnos de la Escuela de Arte tienen como parte de su cátedra el estudio de la figura humana completa, que es lo que se deja ver en estas obras. El barro, la cerámica, también se vuelve utensilios, piezas utilitarias, donde se deja ver las posibilidades diferentes de acabados plásticos, de búsquedas de la pigmentación, la textura en la pieza cerámica dada por inciso, por la incorporación de otra tonalidad, de otro pigmento en la cerámica, acompaña toda esta pieza, todo este juego cerámico tan atractivo e interesante.
acompañando este juego, a un lado de este sector del museo nos encontramos con esta escultura diferente, ubicada para ser vista desde abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, utilizando otros recursos, otras materialidades propias de una exploración que hablan de un alumno o una alumna que se encuentra en el estudio en la búsqueda de una estética personal, siguiendo la utilización de materiales diferentes. Hay tierra, hay cerámica, hay algo de barbotina, también hay tanza, la utilización de la sombra proyectada como otro recurso y otro elemento del lenguaje que hace uso este artista para dejar en claro o mostrar el concepto que está buscando desde su lenguaje plástico. En un contraste total con esta tonalidad neutra nos encontramos con la abstracción que se hace presente con la intensidad de los colores, el contraste de colores casi puros salidos del pote, con la pérdida total del parecido a la realidad, las formas geométricas, la saturación de los colores, el contraste, las sombras. Se hace presente en esta obra que se ordena bajo 3 líneas verticales estructurales que hacen a la armonía y la estructura de esta composición. Los retratos van a ser recurrentes en esta muestra de profesores y alumnos de la Escuela de Arte Sul Solar, como el que estamos viendo en este momento, donde se pierde algo de la apariencia de la realidad, pero aún vemos en el ojo un parecido y encontramos la figuración de este rostro con la utilización de los colores puros, el contraste entre el color y la línea negra de contorno, que hacen a esta obra en su total armoniosa y que acompaña la obra en la tonalidad de los colores del cuadro de al lado. A continuación seguimos con los retratos, el parecido, la figuración que estos artistas fueron buscando. Vemos un alto grado de figuración, de realismo, de parecido con la realidad, el contraste entre luces y sombras, la búsqueda de que justamente se reconozca esa figura, se reconozca al animal. Es muy interesante la zona de luces y sombras y el diálogo que establece este cuadro con la mirada a los que tiene a su lado, donde el parecido con personajes reconocidos de la cultura. Como decía, la mirada acompaña y nos dirige hacia la percepción de los otros cuadros que tiene a su lado, este diálogo curatorial que establecen entre ellos, en el cual vemos, en este cuadro vemos un gran trabajo de color, de textura, de expresividad, dada por el contraste de color y la pincelada de este artista, los chorreados, el contraste de material, que predominan y hacen que nuestra mirada vaya hacia los ojos del personaje, se concentran en la firmeza y la fuerza de esa mirada. Como decía, la representación de íconos culturales, como es el caso de Charly García, en un contraste en color, en la utilización de un fondo rojo del cual se desprende este rostro. Nos encontramos con su mirada tan característica, sus anteojos, los bigotes, el trabajo de justamente la pincelada y una búsqueda de este artista por dejar la marca de su pincelada en esta obra. El trabajo de retrato nunca es fácil, sobre todo cuando se trata de representar a alguien real que existe, pero vemos aquí una búsqueda, una intención de generar ese parecido, de estudiar seguramente desde una fotografía como referencia para obtener el parecido hacia ese ícono de la cultura internacional.
Siguiendo con el recorrido por el museo, nos encontramos con la utilización de la cerámica como iluminarias. Esta obra llamada Sapos de otro pozo, compuesta por 5 piezas de cerámica con luz incorporada en su interior, generan un contraste muy interesante entre la materialidad y la luz que viene desde dentro para observar cada detalle, cada trabajo de contraste y de pigmentación de la pieza cerámica. Siguiendo con el recorrido, nos encontramos con la obra de Liliana Rojas, que realiza una apropiación e intervención de un elemento cotidiano en nuestra nueva realidad, el barbijo, que se encuentra intervenido con diferentes materiales de textil, que es propio de su obra y de su producción, quizás haciendo una apropiación también de ciertas obras o de colores, y acompaña una serie de autorretratos y de retratos cerquita de los barbijos intervenidos. Acompañando esta obra, a un lado y un diálogo curatorial, la obra de Graciela Cianfagna, que trabaja con la superposición de capas de pintura, de color acrílico, la abstracción y las formas protagonizan este cuadro, acompañan ciertas figuras de mariposas, un parecido hacia hojas, hacia la naturaleza, nos conducen, ¿no?, a reflexionar y analizar esta obra con la naturaleza. Si hablamos de color en la composición, en la pintura, también nos encontramos con esta obra donde las texturas y las tramas generadas por los cambios de color, el contraste entre cálidos y fríos, es algo que vamos a ver de manera recurrente entre las pinturas de esta muestra, profesores y alumnos. En este caso, una pieza que se desprende, que sale fuera de cuadro de la pieza, de esta obra, que nos invita a ir encontrando distintos puntos focales del cuadro. Implementando otro tipo de técnica, pero continuando con este contraste y el uso de color entre fríos y cálidos, nos encontramos con este díptico, 2 obras compuestas por 2 piezas realizadas a partir del collage de papel, donde las formas orgánicas se superponen, se contrastan bajo ese fondo pleno celeste. Justamente ahí, al notarse el detalle, la superposición y los distintos tipos de relaciones entre las figuras de estos planos de papel, de revistas reciclados, es muy interesante el contraste y la utilización de otros elementos como puede ser el papel reciclado. Es una utilización de un dibujo de una forma diferente, de ser montado, tratando de otra manera la posibilidad de apreciar obras de arte. Nos encontramos con este dibujo de pequeño formato, donde se ve un parecido, una búsqueda hacia el parecido, como vimos en numerosas obras de esta exposición. El trabajo de trama, el uso del lápiz de color, también lapicera, distintas técnicas y distintos elementos del lenguaje que hacen posible que reconozcamos la figura que estamos observando desde un uso de una perspectiva forzada. Nos parece que ese dedo nos estuviese apuntando, como saliendo de este dibujo. Esta obra, realizada por la exdirectora Rosana Guardia, desde el uso tan llegado a ella, ¿no es cierto?, la cerámica, el mosaicismo, un recurso muy utilizado, una obra muy presente. Digamos, vemos un mosaico y vemos un poco a Rosana Guardia. La utilización del contraste, las piezas, el trabajo minucioso se hace evidente e invita a verla en totalidad y a detenerse en cada una de las piezas, pensar que cada una fue realizada individualmente, pensada para el total y para lo individual. A continuación, una serie de pinturas y dibujos, como mencionaba, el uso del color cálido y los colores fríos iba a ser recurrente, ese contraste directo entre distintos colores y sus tonalidades. Vemos acá un retrato tradicional
de vista frontal, recortado a la altura de los hombros, que contrasta con lo que tiene a su lado, donde también se hace presente la figura humana, pero desde una perspectiva forzada, vista desde arriba. Se puede apreciar el trabajo de lápices, la textura, lo que es la línea, la fuerte línea y contraste entre un color y otro, ¿no es cierto? Esta parte más oscura, más sombría, continuando con esta posibilidad de díptico. Y luego un dibujo también trabajado desde la acuarela, distintos tipos de plano, invita a fijarse y detenerse en el uso del color rojo, la posibilidad expresiva que este color tiene. Y continuando con el recorrido, nos encontramos en la parte central nuevamente, donde nos encontramos con una obra que acompaña un libro de artista que invita a apreciarse, puede leerse, puede abrirse. Todo lo que es elementos del lenguaje plástico están dispuestos en esta obra para dejar en claro que se trata de una obra fuerte, donde hay algo que justamente expresivo, que quiere saltarse, quiere salirse de esta obra, con el chorreado, con el manchado, el salpicado, la incorporación de otros elementos, hacen a una totalidad donde del libro pasamos a la obra que se encuentra colgada, donde no solamente las formas y las figuras son protagonistas, sino también las sombras que estas figuras proyectan sobre la pared. Esta obra, de verse de cerquita, ahora cuando vamos a ver en un plano más cerca, podemos detectar que está realizado a partir de papel, de costura, lo cual la vuelve interesante pensar en el procedimiento y la técnica para la resolución de esta obra. Y enfrente, siguiendo en esta parte central del museo, nos encontramos con dos piezas que establecen un diálogo quizás por la neutralidad que manejan en cuanto a valor y color, pero las proporciones invitan en este caso esta obra a algo más íntimo, algo más dolido, una pieza cerámica que debemos recorrerla y apreciarla en detenimiento, que dialoga y establece una conversación, digamos, con esta pieza que tiene a su lado, donde desde la neutralidad, pero una técnica totalmente distinta y una materialidad también distinta, un bloque de granito tallado, invita a ser visualizado 360 grados, donde cada lado de esta pieza tiene un estado de resolución diferente, por lo tanto lo vuelve interesante en su recorrido de 360 grados. A continuación, como justamente dialogamos y hablábamos en un principio, esta muestra no solo terminó con lo que estamos observando en las salas del museo in situ, sino que también el museo tuvo que adaptarse y volverse virtual. Por eso les invito a apreciar las obras que nos estuvieron llegando de diferentes lugares, de distintos artistas, que entre ellos encontramos collages de fotos, piezas gráficas, fotografías, más piezas cerámicas, donde cada uno obtuvo o realizó un concepto diferente siguiendo su propia disciplina.
Les agradecemos por acompañarnos en esta visita guiada. Los invitamos y las invitamos a recorrerlo nuevamente, a detenerse en cada una de las obras, a dejarnos sus comentarios, a también identificar y reconocer el trabajo de estos artistas, del trabajo que significó hacerlo a la distancia, en la virtualidad. Cada una de las técnicas, cada una de las obras tiene su característica propia, así que los invitamos a observarlas. Les agradecemos un montón a todo el equipo que hizo posible realizar esta visita guiada y esperamos que la disfruten.